El viento de la costa golpea contra los barrotes de hierro de una residencia frente al mar en Florida, donde el silencio oficial se mide en la precisión de las copas de cristal. El Papa León XIV se detiene en seco. Frente a él, 4 monjas ancianas son rechazadas en la entrada de una propiedad comprada con el dinero que ellas mismas ayudaron a reunir. Detrás de los portones, los camareros preparan 40 copas para una cena de gala que, según el obispo Adrian Bale, asegurará el futuro financiero de la diócesis. En la palma de la hermana Agnes Delaney, de 86 años, descansa una llave de latón oscurecida por el tiempo, atada a una etiqueta de madera con una sola palabra desgastada: hogar. Un guardia de seguridad se disculpa mecánicamente. La oficina del obispo ha ordenado estrictamente que ningún antiguo residente del convento entre antes de la llegada de los donantes. Faltan exactamente 23 minutos para que comience la cena. Las cámaras ya están apostadas en la entrada principal. La hermana Agnes no discute. Solo cierra los dedos sobre la llave y pronuncia una frase de 9 palabras que hace girar de inmediato al pontífice. Solo veníamos por nuestra campana. Durante 60 años, esa campana de bronce llamó a las hermanas a la oración, a las comidas y a la cabecera de extraños moribundos antes de que el convento de Santa Ana fuera vendido. Les prometieron devolverla antes de la demolición, pero nunca ocurrió. El obispo Bale, de 67 años, pulcro y respetado en toda Florida por su capacidad para recaudar fondos sin parecer que los pide, aparece en la escalinata principal con una sonrisa controlada. Saluda calurosamente al Papa y mira más allá de él, hacia las 4 mujeres resguardadas tras la rejilla. Afirma con soltura que se trata de un simple malentendido y que el evento de esa noche está altamente estructurado. León XIV mira a las 4 mujeres en el exterior y luego a las 40 copas vacías en el interior, lanzando una pregunta frontal. ¿Qué se está protegiendo de ellas? El obispo responde que se protege la dignidad del acto. La hermana Agnes intercede de inmediato para defender al obispo, ofreciendo retirarse para no avergonzar a nadie. A su lado, la hermana Margaret, ciega, se apoya en su brazo, mientras otra hermana sostiene un inhalador vistiendo un cardigan remendado en ambos codos. El Papa abre la puerta él mismo, ignora el salón de banquetes y sigue a las monjas hacia el pasillo de servicio. Allí, junto a cajas de vino importado, hay 6 cajones de madera rotulados como «Propiedad del convento de Santa Ana». La caja más grande está vacía. La campana no está. El obispo intenta justificarlo atribuyendo la ausencia a los trabajos de remodelación y promete localizarla al concluir la cena. Sin embargo, la atención del Papa vuelve a la llave de latón. Al preguntar qué abría esa llave, la hermana Agnes responde: «Nuestra puerta principal, antes de que la entregáramos». Y corrige al instante, antes de que nos pidieran que la entregáramos. Una distinción mínima en las palabras, pero definitiva para el pontífice. Faltando 19 minutos para que el obispo anuncie públicamente la venta de otra parcela del patrimonio eclesiástico por $6 millones adicionales, León XIV exige la inspección inmediata del expediente completo del convento de Santa Ana. Bale intenta ganar tiempo asegurando que el archivo está en la sede diocesana, a millas de distancia. Pero a pocos metros, junto a la entrada de servicio, una mujer baja la mirada. Es Elena Ruiz, empleada del Departamento de Finanzas de la diócesis, quien sostiene una carpeta contra su pecho con tal fuerza que ha doblado una de sus esquinas. Al ser interrogada por el Papa, Elena mira al obispo, contempla a las 4 monjas y rompe la cadena de mando con una sola palabra: copias. El obispo conduce de inmediato al Papa a su despacho privado frente al océano, para evitar que los donantes perciban la fractura. Las paredes exhiben escuelas, clínicas y refugios financiados bajo su gestión. Ha equilibrado un presupuesto deficitario y reabierto 2 parroquias. Es un administrador competente, convencido de que la eficacia de sus resultados justifica la frialdad de sus métodos. Argumenta que el convento se había vuelto demasiado costoso, con fallos estructurales en el techo y la fontanería, sin nuevas vocaciones en 11 años. La venta aportó algo más de $12 millones, mientras que la mansión frente al mar costó $9.200.000 antes de las reformas. Afirma que el inmueble genera relaciones, las relaciones generan donaciones, y las donaciones protegen los ministerios. Pero ante la pregunta del Papa sobre qué ministerio protege a las hermanas, la carpeta que Elena sostiene sobre la mesa expone una realidad paralela. El antiguo seminario donde residen las monjas ha presentado 7 quejas por aire acondicionado en 18 meses. 2 habitaciones están cerradas por moho, y la piedra importada para la piscina de
de la mansión costó más que todas las reparaciones aprobadas para las ancianas. Cuando Elena despliega el contrato original de venta, firmado por la hermana Agnes y 39 monjas más, la última página revela una cláusula que autoriza el uso de los fondos para el desarrollo general de la diócesis. Sin embargo, las originales habían sido retiradas esa misma mañana por la oficina legal del obispo. Fuera, en el jardín, un operario comienza a retirar una pequeña placa de metal con el emblema de Santa Ana antes de que entren los invitados. León XIV baja las escaleras, detiene al trabajador y gira la pieza de bronce. En el reverso no hay nombres de grandes mecenas, sino 40 nombres grabados a mano, las monjas cuyo trabajo financió la propiedad. El obispo Vale se acerca apresurado, asegurando que la placa no forma parte del programa de la noche, a lo que el Papa responde entregándosela a la hermana Agnes y sentenciando que entonces el programa está incompleto. El pontífice ordena la suspensión inmediata del trayecto oficial y exige visitar en ese preciso instante el lugar donde viven las hermanas. A 70 millas de allí, en el interior, el antiguo seminario se levanta en la oscuridad detrás de una escuela parroquial cerrada, custodiando en su entrada 40 ganchos en la pared donde no cuelgan abrigos de gala, sino bolsas de la compra, tubos de oxígeno y rosarios. El ascensor lleva semanas fuera de servicio y la temperatura del comedor es sofocante. Las monjas no se quejan de la mansión, solo mencionan pequeños detalles: una puerta del baño que no cierra, 3 citas médicas perdidas por falta de transporte y un micrófono roto en la capilla. Es entonces cuando Elena abre un segundo archivo guardado en secreto. 7 años atrás, la diócesis aprobó la construcción de una residencia de retiro con capilla, enfermería y campanario, llamada Casa Stella Maris, destinada a ser el verdadero hogar de las 40 hermanas. La mansión de la playa no solo utilizó el dinero de la venta del convento, sino que en los documentos oficiales le arrebató la dirección, el nombre y el proyecto a las propias monjas. Mientras el obispo sostiene que nadie fue abandonado sino reubicado, una monja de 79 años, la hermana Miriam, saca de un estuche de costura la copia al carbón de las páginas que firmaron originalmente. La última página no autorizaba el desarrollo general de la diócesis, sino la cobertura médica y habitacional de por vida para las hermanas. La página presentada por el obispo había sido alterada mediante un memorando interno firmado con sus propias iniciales. León XIV observa el documento falsificado y luego dirige su mirada hacia la hermana Agnes para hacerle una pregunta que cambia por completo la naturaleza de la investigación. ¿Cómo conocía al obispo Adrian Vale antes de que se convirtiera en sacerdote? La pregunta del Papa León XIV deja la habitación en un silencio absoluto. El obispo Adrian Vale reacciona de inmediato y le ordena a la hermana Agnes que no responda. Es la primera vez en toda la noche que el administrador implacable deja ver una grieta de temor genuino. Pero la hermana Agnes, con las manos arrugadas sobre el regazo, extrae de su bolsillo una fotografía desgastada por los años. En la imagen, aparece un adolescente con una chaqueta prestada junto a su madre, María, en la cocina del antiguo convento. María lavaba platos allí después de que su esposo desapareciera. Aquel joven era Adrian. Las hermanas lo alimentaban después del colegio, la hermana Margaret le enseñaba música, la hermana Miriam compraba sus libros escolares, y la propia Agnes persuadió a la comunidad para que pagara su primera matrícula del seminario cuando su madre cayó enferma. La vieja llave de latón que la hermana Agnes ha conservado durante 7 años abría la puerta por la que aquel muchacho entraba cada tarde. El obispo Vale no le había arrebatado una propiedad a un grupo de desconocidas. Se la había quitado a las mismas mujeres que le abrieron la puerta cuando no tenía nada. El Papa observa en silencio al hombre que tiene enfrente y le pregunta por qué ocultó ese vínculo. Vale mira el cartel del ascensor averiado, el ventilador ruidoso que intenta mitigar el calor del comedor y la imagen de su madre con un delantal manchado. No dice una sola palabra. La verdad sale de boca de Elena Ruiz. 3 meses antes, el obispo había ordenado retirar todos los registros del convento de Santa Ana de la mansión costera antes de anunciar la alianza con la cadena hotelera. Su mayor temor era que los donantes descubrieran que la finca ejecutiva se había financiado con el fondo de retiro de las monjas. Y la urgencia de esa noche no era la cena de gala. La vieja campana de bronce estaba programada para ser fundida a las 8 de la mañana siguiente en un almacén cercano a la marina, porque su inscripción llevaba grabados los nombres de las hermanas. La prisa del sistema no respondía a la diplomacia financiera, sino al borrado metódico de un testimonio incómodo. León XIV se pone en pie y exige la entrega inmediata de la llave. La hermana Agnes intenta extenderle la pieza de latón, pero el pontífice cierra suavemente los dedos de la anciana sobre ella y aclara que no busca esa llave, sino la del almacén de la marina. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, los donantes, los miembros de la junta, el clero y las 40 hermanas son convocados de urgencia al gran salón de la mansión Stella Maris.
En el centro del salón descansa la vieja campana de convento. El bronce muestra arañazos profundos, y alrededor de su base se leen los 40 nombres junto a una frase grabada. Para quienes abrieron la puerta. Elena había logrado llegar al almacén apenas 7 minutos antes que el camión de desguace. El obispo Vale entra por una puerta lateral sin haber dormido, con el contrato hotelero aún sin firmar sobre la mesa del banquete, junto a las copas de cristal intactas. El Papa León XIV se coloca junto a la campana y pide a Elena que lea el documento fundacional original. Las cláusulas son tajantes. La propiedad de las hermanas debía garantizar su vivienda, su atención médica y su vida espiritual de forma perpetua, sin que ninguna venta o junta posterior pudiera anular esa obligación. Vale intenta una última defensa argumentando que la mansión fue una inversión prudente para multiplicar los activos diocesanos y sostener escuelas y refugios. Pero el Papa coloca la placa con los 40 nombres sobre la campana y le formula una sola pregunta devastadora. ¿Prudente para quién? El obispo comienza a enumerar programas oficiales, pero el pontífice insiste con la misma dureza. ¿Para quién? Nadie en la sala responde. En el extremo del salón, la hermana Agnes toma la palabra para recordar que ellas hicieron votos de pobreza y que no desean perjudicar a nadie, añadiendo con voz pausada que su único anhelo era no ser expulsadas. Es en ese instante cuando León XIV decide transformar el espacio. Pide a los camareros que retiren las tarjetas con los nombres de los grandes donantes de la mesa principal e invita a las 40 monjas a ocupar los asientos de honor. Las 40 hermanas avanzan lentamente hacia la mesa de banquete. La hermana Margaret toca el respaldo de la silla de madera pulida antes de sentarse a ciegas. Solo cuando la última de las religiosas ocupa su lugar, León XIV vuelve su mirada hacia el obispo Adrian Bale para ejecutar las decisiones decretadas. La arquitectura de poder que el obispo había construido durante años se desmorona en cuestión de segundos mediante hechos inapelables. Al pertenecer la propiedad a una fundación diocesana y no a la persona del prelado, el Papa ordena la suspensión inmediata de su junta directiva, la cancelación definitiva de la venta del Jardín Sur al grupo hotelero por $6 millones y el nombramiento de un administrador independiente. Bale es despojado de toda autoridad financiera, a la espera de una investigación canónica formal y una revisión judicial civil por la falsificación de los documentos. El decreto papal es rotundo. El obispo debe abandonar el ala residencial esa misma tarde. La mansión Stella Maris no servirá como centro de negocios ni como refugio de lujo para la jerarquía. Regresará al propósito original para el que fue concebida en el papel. Se transforma de inmediato en la residencia permanente y definitiva para las 40 monjas. El gran salón de actos se convierte en salón comunitario, la casa de huéspedes en enfermería y el despacho privado con vistas al océano en una clínica médica abierta. Además, el jardín se abrirá 2 veces por semana para ancianos aislados de la comunidad. Los vehículos de alta gama del obispo, su colección privada de vinos y el mobiliario costoso adquirido por la fundación se sacan a subasta para reparar el viejo seminario del interior y crear un fondo de transporte dedicado a los religiosos retirados de la diócesis. Frente a la reestructuración, Bale intenta apelar a la lógica institucional, sosteniendo que el pontífice está convirtiendo una entidad compleja en un mero símbolo ideológico. Pero León XIV observa el bronce desgastado de la campana y responde con helada precisión. No, usted convirtió a 40 mujeres en una línea de presupuesto, yo solo les estoy devolviendo sus nombres. Acto seguido, el Papa le entrega a Bale la orden de liberación del almacén. Le explica que la campana se salvó únicamente porque Elena Ruiz logró adelantarse 7 minutos a la cuadrilla de desguace, pero aclara que salvarla no es suficiente. El hombre que firmó su destrucción debe ser quien la lleve de vuelta a su lugar de honor. Ante la mirada atónita de la junta, los donantes y las hermanas, el obispo se ve obligado a quitarse la chaqueta e integrar el grupo que traslada la pesada estructura de madera y bronce desde el salón hasta el patio principal. Son menos de 100 pies de recorrido, pero cada paso se siente como una eternidad. Al llegar a la entrada, León XIV pide a la hermana Agnes la vieja llave de latón y la deposita dentro de una vitrina de cristal junto a la puerta principal, ordenando grabar una inscripción definitiva. Esta llave abrió una vez un hogar que alimentó a un futuro obispo. La tensión psicológica alcanza su punto culminante cuando el prelado, despojado de sus tecnicismos habituales, rompe el silencio para admitir que recordaba perfectamente la cocina del convento, las comidas gratuitas y la factura del seminario pagada por las hermanas, pero confiesa que pasó décadas intentando borrar la vergüenza de haber necesitado caridad, convirtiendo la gratitud en un activo contable. La confesión del obispo Adrian Bale queda suspendida en el aire del patio principal, despojada de toda jerga contable y protocolo administrativo.
En ese instante de desnudez absoluta, la hermana Agnes no reacciona con condena ni con condescendencia. Con gesto pausado, busca en el bolsillo de su hábito gastado y extrae un viejo rosario. Era el rosario de María Bale, la madre del obispo, que la hermana Agnes había guardado cuidadosamente tras su muerte, porque Adrian se encontraba lejos en el seminario. La anciana religiosa se acerca y coloca el rosario directamente en las manos del hombre. Con una voz apacible pero libre de concesiones, pronuncia la sentencia definitiva que desarma por completo la coraza del prelado. Tu madre nunca tuvo vergüenza de ser pobre, solo de tomar más de lo que podía devolver. Los dedos de Bale se cierran en torno al rosario mientras comprende la magnitud del abismo en el que había caído al confundir la prudencia con el olvido. La resolución canónica dictada por el Papa no busca el espectáculo del castigo, sino la restauración de la verdad elemental. Bale es destinado a cumplir la primera etapa de su suspensión en una casa rural dedicada al servicio de sacerdotes y religiosas retirados. Allí, bajo supervisión directa, trabajará en la cocina y en la oficina de transporte, mientras avanzan las investigaciones canónicas y civiles. Es el retorno forzado al tipo de servicio humilde que aprendió a ocultar tras despachos de lujo y balances financieros. A continuación, el Papa León XIV se dirige hacia la hermana Agnes y le entrega 40 llaves totalmente nuevas. Cada una lleva grabado el nombre de una de las religiosas. La anciana cuenta las llaves en 2 ocasiones para asegurarse de la cifra. Al llegar al número 40, alza la vista para contemplar a las mujeres que dedicaron su vida entera a abrir puertas a los demás. El pontífice declara con voz firme frente a toda la asamblea que esa casa jamás le fue quitada a un obispo, sino devuelta a sus verdaderas dueñas. La transformación del espacio es inmediata y definitiva. Las hermanas avanzan despacio para tomar posesión de sus habitaciones, guiadas por la vocación de toda una vida. La hermana Rose escoge la habitación más pequeña de la finca por una razón práctica. Es la que se encuentra más cerca de la cocina para continuar preparando alimentos para los necesitados. La hermana Miriam solicita únicamente un escritorio con el tamaño suficiente para llevar los registros contables con la precisión que exige la justicia. En la parte alta, la hermana Margaret camina hacia el balcón y se detiene en silencio a escuchar el sonido del océano que no puede ver. En el patio, el obispo Vale tira por primera vez de la cuerda de la campana de bronce de Santa Ana. El primer tañido suena desigual y pesado. El segundo se extiende con fuerza sobre el jardín. Al tercero, las 40 hermanas se unen en una misma oración. Aquella acción simbólica despoja definitivamente al sistema de sus máscaras, devolviendo el sentido sagrado a la dignidad humana que los números habían pretendido borrar. Con el paso de los meses, la finca Stella Maris pierde por completo la apariencia de un retiro privado para la alta jerarquía diocesana. La gran mesa del salón principal, antes dispuesta para 40 copas de cristal y banquetes de gala, alberga ahora una realidad profundamente humana. Organizadores de pastillas, labores de punto, tarjetas de cumpleaños y la 41ª taza que la hermana Agnes sirve cada mañana, reservada para cualquier extraño que llame a la puerta. El antiguo depósito de vinos importados ha sido reconvertido en un almacén de alimentos en conserva para las familias necesitadas. La terraza frente al mar recibe a viudas los martes y a veteranos los viernes. En lo alto de la entrada principal cuelga de nuevo la campana de bronce del convento de Santa Ana, y justo debajo, protegida por una vitrina de cristal, descansa la vieja llave de latón con su etiqueta atada y la palabra hogar marcada por el tiempo. La transformación cotidiana restituye el propósito espiritual y social que la burocracia había intentado liquidar en favor de un balance financiero. Cada tarde, antes de la cena, una de las hermanas tira de la cuerda de la campana. El sonido vibrante de bronce se expande a lo largo de la misma playa, donde tiempo atrás llegaban invitados poderosos sin saber quién había pagado realmente por la vista. La hermana Agnes mantiene la puerta principal sin cerrar con llave hasta que el último eco del tañido se desvanece en la brisa marina. La lógica de las estructuras ejecutivas, que redujo 40 vidas de servicio a una mera partida presupuestaria, ha quedado neutralizada por la persistencia de una verdad sencilla pero indestructible. El destino final de la mansión no se mide en el valor de tasación inmobiliaria ni en la plusvalía de un acuerdo hotelero, sino en la restitución de la justicia para aquellas que entregaron su juventud